Mi padrastro y yo tuvimos un encontronazo que nunca olvidaré. Me gustó. ¿Alguna vez has sentido que algo se rompía dentro de ti sin hacer ruido? No hablo de una pelea ni de una pérdida evidente. Hablo de ese momento casi invisible en el que tu vida da un giro y tú ni siquiera sabes cómo detenerlo. Eso fue lo que me pasó. No sé si lo que voy a contar es un error, una confesión o una manera de expulsar lo que llevo dentro desde hace meses. Pero necesito decirlo, aunque sea así, a través de esta pantalla. Mi nombre es Irene. Tengo 21 años. Vivo con mi madre y su pareja, Jaime. Él llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 15, justo cuando mi adolescencia pegó el estirón. Desde el primer día fue correcto conmigo, distante, casi como si yo no existiera. Nunca intentó hacer de padre, y eso me venía bien. Cada uno a lo suyo. Y durante años funcionó. Hasta que dejó de hacerlo. Recuerdo que todo empezó con algo ridículo. Un sábado cualquiera, por la tarde. Estaba en mi cuarto, cambiándome de ropa. No cerré bien la puerta. Jaime entró sin avisar, buscando no sé qué, y me vio en ropa interior. Nos quedamos los dos quietos. Él dijo perdona y se fue. Pero algo quedó en el aire. Algo que no tenía nombre, pero que se me quedó pegado a la piel como un perfume que no se va. Sentí su mirada. Una mirada distinta. Y no supe qué hacer con eso. Intenté olvidarlo. Me repetía que no había sido nada, que solo fue un malentendido, un cruce de miradas absurdo provocado por la casualidad. Me obligaba a pensar que estaba exagerando, que mi cabeza había fabricado un relato innecesario. Pero cada vez que me cruzaba con él, algo me saltaba por dentro. Era como si el aire se volviera más denso cuando estaba cerca. Al principio me esforzaba por actuar con normalidad, pero por dentro iba notando cada gesto, cada silencio, cada mirada que duraba un segundo de más. Era eso lo que más me desconcertaba. No había palabras inapropiadas, no había roces indebidos, pero había algo. Algo que antes no estaba. Un cambio imperceptible, como si habláramos en un idioma que nadie más entendía. Y yo, en vez de poner distancia, me pillé a mí misma prestándole atención. Analizando cada movimiento suyo como si tuviera que encontrar una señal oculta. Hasta que un día pasó. Mi madre había salido ya a trabajar, y él estaba preparando el desayuno. Me preguntó si quería café y al preguntar, me recorrió con la mirada quedándose parado en mi cuello. Cuando me di cuenta sentí un gran sofoco. Era inexplicable, él era mi padrastro, un hombre ya maduro, pero eso era lo que me volvía loca. Empecé a rayar la cabeza. ¿Siempre me había mirado así y nunca me había dado cuenta? ¿Era mi imaginación proyectando cosas raras? ¿Estaba loca? ¿O había algo ahí de verdad? Me sentía ridícula, incluso sucia por pensar según qué cosas, pero no podía evitarlo. A veces me sorprendía repasando mentalmente aquella tarde en la que me vio en ropa interior, como si buscara una justificación a lo que ahora sentía. Me decía que no había pasado nada. Pero al mismo tiempo, imaginaba cómo podría haber pasado cosas. Ya sabes. Las hormonas me tienen fatal. Me empecé a arreglar con más cuidado sin querer admitirlo. Me ponía perfume incluso si no salía de casa. Me peinaba de forma distinta, me quedaba más tiempo en el salón sin hacer nada. Si escuchaba que él estaba en la cocina, de repente sentía sed o hambre. Empecé a buscar excusas absurdas para estar en el mismo sitio. No era exactamente provocación, pero sí una especie de necesidad de confirmar si lo que yo sentía estaba solo en mi cabeza o también en la suya. Y cada vez que él me miraba, o simplemente no me miraba, entraba en un bucle. Si me ignoraba, pensaba que era porque había sentido lo mismo y se estaba alejando. Si me hablaba, analizaba cada palabra, buscando doble sentido. Me pasaba horas dándole vueltas a cosas mínimas. ¿Por qué me había preguntado si me gustaba esa película? ¿Por qué me había dicho que me quedaba bien esa camiseta? ¿Por qué me había sonreído con esa expresión? ¿Era su forma de hablar o la mía de escuchar? Y así, día tras día, me iba atrapando en una telaraña tejida por mi propia mente. Me odiaba por pensarlo. Me sentía culpable incluso sin haber hecho nada. Pero a la vez, me gustaba la atención. Me gustaba esa sensación de ser vista, de sentirme distinta cuando él estaba cerca. Era una mezcla de vértigo y adrenalina. Como si caminara por el borde de algo que no sabía si quería evitar o provocar.
Pero os doy un adelanto. No era solo cosa mía. Pasó lo que tenía que pasar. Y mi madre nunca se enteró de nada. Pero bueno, mejor os lo cuento poco a poco. Todo se intensificó en una boda familiar. Fuimos los tres. Mi madre, como siempre, feliz, bailando con sus amigas. Yo estaba sola cuando Jaime se acercó y me dijo, ¿te apetece bailar? Ni lo pensé. Dije que sí. En la pista, sus manos en mi cintura, su mirada sobre mí, todo tenía un peso que antes no había tenido. No fue un simple baile. Fue algo más. Algo que cruzó una línea invisible. Lo supe entonces, aunque quise hacerme la tonta. Después del baile, volvimos a la mesa. Mi madre seguía riendo, ajena a todo. Jaime me ofreció agua. Nuestras manos se rozaron y ese mínimo contacto me dejó temblando. Entonces es cuando se levantó y me dijo si le acompañaba al baño para que le ayudara a una cosa. Yo no me lo podía creer. Me subieron toda clase de calores. La gente ni se dio cuenta de lo que iba a pasar en ese baño. Cuando entramos, él se quitó los pantalones y me dijo que la etiqueta del traje nuevo le estaba haciendo una rozadura que no podía aguantar más. Me miró con cara de que quería algo más. Y fue ahí cuando pasó, le ayudé a lo que me pidió. En el coche, de vuelta, mi madre dormía detrás. Jaime conducía. Yo miraba por la ventana. De pronto dijo, últimamente siento que no reconozco a tu madre. No era una pregunta. Era un suspiro. Y yo no supe qué responder. Solo escuché. Me habló de rutina, de distancia, de sentirse solo. Y yo, en lugar de apartarme, me quedé ahí, sintiendo que me estaba eligiendo para confesar algo que llevaba dentro. Pero, ¿no me iba a decir nada de lo que había pasado en el baño? ¿Tan solo me iba a hablar de las movidas que tenía con mi madre? Me quedó claro que yo no le importaba nada, no lo juzgué. Lo entendí. Lo entendí más de lo que me habría gustado. Al final todo se complicaría demasiado si esto se volviera a repetir. Al llegar a casa, mi madre se fue directa a dormir. Yo me metí en mi cuarto. No podía dejar de pensar. Me puse el pijama, me senté en la cama, y entonces escuché los pasos. Era él. Tocó suavemente. Dudé. Pero abrí. Me dijo, no debería estar aquí. Y yo asentí. Pero no cerré la puerta. Se sentó en la orilla de mi cama. Yo me quedé de pie. Me ardía la cara. Él respiró hondo y dijo, no quiero que pienses mal de mí, pero no puedo seguir fingiendo. No me tocó. No me besó. Solo esas palabras. Pero me senté a su lado. Le dije, no entiendo qué está pasando. Y era verdad. Pero tampoco quería que parara. Me preguntó si quería que se fuera. No contesté. Y se quedó. Rozó mi pierna. Y eso fue todo lo que hizo falta para que algo se encendiera. No hubo desesperación. No fue una escena de película. Fue torpe, real, lleno de silencios, de manos que no sabían dónde ir. Esa noche fue como un agujero negro. Me absorbió. Después, se fue en silencio. Cerró la puerta sin hacer ruido. Yo me quedé mirando al techo, el corazón a mil. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía lo que había pasado. Y me sentía entre culpable y extrañamente viva. A la mañana siguiente, él ya no estaba. Mi madre me abrazó como siempre. Me preguntó si lo pasé bien en la boda. Le mentí. Le dije que sí. Pero por dentro solo quería gritar. Quería decirle que algo se había roto y que no sabía cómo recomponerlo. Pasaron los días. No hablábamos de ello. Él evitaba cruzarse conmigo. Yo también hacía lo mismo. Pero cada mirada, cada momento compartido, pesaba. Una tarde bajé a por agua y me lo encontré en la cocina. Fue la primera vez que estuvimos solos desde aquella noche. Me miró. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Me acarició la mejilla apenas un segundo. Me derrumbé por dentro. Subí corriendo. No podía sostener esa tensión. Empecé a odiar todo. Odiaba el silencio. Odiaba el saber. Odiaba no saber qué éramos ahora. Y sobre todo odiaba que no pudiera dejar de pensar en él. Una noche me dejó una nota. No sé cómo seguir fingiendo. La leí 1000 veces. No decía más.
Pero para mí fue como si me empujara al borde del precipicio. No le contesté. Pero bajé al patio cuando todos dormían. Estaba ahí, fumando. Me acerqué. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí tantas cosas a la vez que no puedo ponerle nombre. No hubo besos. No hubo sexo. Solo un abrazo largo, apretado, lleno de miedo y necesidad. A partir de entonces no hablamos más del tema. Fingíamos. Pero cada encuentro, cada roce accidental, traía todo de vuelta. Era como una herida que nunca termina de cerrar. Pasaban los días y yo sentía que me estaba volviendo loca. Mi madre, ajena a todo, reía, cocinaba, me preguntaba si necesitaba algo. Y yo solo quería desaparecer. Una tarde coincidimos en el salón. Él y yo solos. La luz tenue. El aire denso. Se acercó. Me cogió de la mano. No dijo nada. Pero en ese gesto estaba todo. Yo no sabía si debía alejarme o quedarme para siempre. Solo sabía que estaba atrapada entre lo que sentía y lo que no podía decir. Esa noche, como tantas otras, no dormí. Repasaba cada gesto, cada palabra no dicha. Me preguntaba si era amor, locura o simple desesperación. Y no encontraba respuesta. Volvimos a cruzarnos, como si el universo insistiera. Y pasó otra vez. No fue solo físico. Fue como un grito silencioso. Una forma de decirnos que estábamos rotos, pero rotos juntos. Después de eso, supe que tenía que irme un tiempo. Le dije a mi madre que me iba a casa de una amiga. No le conté más. Antes de salir, me crucé con él. Nos miramos. Y supe que algo se había roto del todo. Durante esos días lejos intenté aclararme. ¿Era amor? ¿Era solo un refugio? No lo sé. Me dolía pensar en mi madre. Me dolía pensar en mí. Pero sobre todo me dolía no poder volver atrás. Cuando regresé, todo parecía igual. Pero yo ya no lo era. Tenía miedo de mirarle a los ojos. De mirarla a ella. De mirarme a mí. El silencio seguía. Y seguía creciendo. Cada encuentro era más difícil. Y yo no sabía si podía seguir fingiendo. No sabía cómo vivir con algo que me estaba quemando por dentro. Y hoy, mientras te cuento todo esto, solo puedo decirte que esa noche lo cambió todo. Que hay errores que dejan cicatrices invisibles. Que a veces el deseo y el dolor van de la mano. Y que lo único que me queda ahora es contarlo. Para no ahogarme. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Y si esta historia te ha removido, te invito a que te suscribas. Porque en este canal no se cuentan cuentos. Se cuentan verdades. Las que nadie quiere decir en voz alta. Pero que, a veces, hay que sacar. Para poder respirar.